Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Voy a leer y ustedes siguen la lectura de forma mental. Dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Demos una alabanza al Señor. Tengan la bondad de tomar asiento. Vamos a proyectar una presentación que tenemos ahí para irla mirando. Vamos a mirar en esta mañana, o el título de la enseñanza esta mañana es Reflexiones sobre el censo realizado por el rey David. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza esta mañana? Reflexiones sobre el censo realizado por el rey David. La narración del censo realizado por el rey David la encontramos en dos porciones de la Escritura. Una de ellas es el segundo libro de Samuel, capítulo 24, de los versículos 1 al 25, y la otra es primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, de los versículos 1 al 27. Amén. Cuando nosotros miramos estas porciones de la Escritura, nos damos cuenta que hay personas que tomando estas porciones de la Escritura, en vez de estas porciones de la Escritura serles de bendición y de mirar la enseñanza que la Biblia trae para nosotros, hay personas que comienzan a mirar en esta porción de la Escritura asuntos que los llevan no a ser edificados en la palabra de Dios, sino más bien a tropezar en la palabra. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, hay un libro por ahí que circula por internet y que ha tenido un gran impacto, que se llama Las 101 contradicciones bíblicas. Entonces dicen, en ese libro, dicen que la Biblia se contradice. Obviamente, el propósito de un libro como esos es hacerle perder la fe a la gente, que la gente no pueda creer a la Biblia, que la gente no crea en el Señor. Nosotros sabemos que la fe cristiana recibe diferentes ataques, pero uno de estos ataques es hacerle creer a la gente que la Biblia no es confiable, que la Biblia es un libro que se contradice, ¿sí? Entonces presentan unas supuestas contradicciones basadas en estas dos porciones de la Escritura que vamos a mirar. Démosle a continuación y miremos a ver. Entonces aparece la supuesta contradicción número 1. Preguntan en ese libro, dicen: ¿quién incitó a David a contar a los hombres aptos para la guerra de Israel? Entonces, si miramos en segundo libro de Samuel 24:1, vemos que la Escritura dice que fue Dios el que lo hizo. Pero si vemos en primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1, dice la palabra de Dios que fue Satanás el que lo hizo. Entonces dicen ellos: al fin, ¿quién fue el que incitó a David a contar a los hombres aptos para la guerra? ¿Fue Dios o fue Satanás? ¿No se dan cuenta que la Biblia se contradice? Dicen ellos. ¿Sí? Vamos a mirar y vamos a leer las porciones de la Escritura para ver cómo es que dicen. Miremos la siguiente diapositiva. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 24:1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, según segundo libro de Samuel 24:1, ¿quién incitó a David contra Israel para que hiciese un censo?
Jehová, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ahí lo vemos claramente. Bueno, miremos entonces, primer libro de Crónicas 21:1, que es la siguiente, dice ahí: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel, censo de Israel. O sea que según el primer libro de Crónicas 21:1, ¿quién fue el que lo incitó? Satanás, ¿cierto? Es lo que dice ahí. Satanás fue el que lo incitó. Entonces, en un lado dice que fue el Señor, en otro lado dice que fue Satanás, y entonces dicen, estas personas dicen, ahí se ve clara la contradicción. Ahora vamos a analizar todo eso, ¿sí? Pero vamos por ahora a enterarnos de cuáles son esos argumentos. Miremos el siguiente, la supuesta contradicción número 2. Preguntan: en aquel censo, ¿cuántos hombres aptos para la guerra fueron encontrados en Israel? Bueno, según el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 9, dice que fueron 800,000 hombres. Pero según el primer libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 5, dice que fueron 1.100.000. Entonces dicen, ahí otra vez se ve la contradicción, porque 800,000 no es lo mismo que 1.100.000. Estamos hablando de una diferencia de 300,000 personas, que no es poco, ¿cierto? 300,000 personas es una ciudad muy grande. 300,000 personas es una población enorme. Vamos a mirar los ejemplos y vamos a leerlos. Segundo libro de Samuel 24:9 dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, ¿cuántos? 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Ahora miremos lo que dice primero de Crónicas 21:5. Dice: y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Entonces, 1.100.000 no es lo mismo que 800,000. Entonces estas personas dicen, ahí se ve claramente la contradicción en la Biblia, y la Biblia es un libro en el que no podemos confiar. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando. La supuesta contradicción número 3 dice: en aquel censo, ¿cuántos hombres aptos para la guerra fueron encontrados en Judá? En el segundo libro de Samuel 24:9 dice que fueron 500,000. Pero en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 5, dice que fueron 470,000. Bueno, ahí la diferencia es como más poquita, es por 30,000 no más, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Entonces, dice esta gente, no podemos confiar en la palabra del Señor, no podemos confiar en la Escritura, porque es una Biblia que se contradice. Vamos a ver los ejemplos. Segundo de Samuel 24:9 dice: y los de Judá fueron ¿cuántos? 500,000 hombres. Y primer libro de Crónicas 21:5 dice: y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entonces 500,000 no es lo mismo que 470,000, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Bueno, la supuesta contradicción número 4 dice: Dios envió a su profeta Gad para que amenazara a David con ¿cuántos años de hambruna? Según el segundo libro de Samuel 24:13, se dice que eran 7 años de hambruna. Pero según el primer libro de Crónicas 21:12, se dice que eran 3. ¿Sí? Otra vez aparece aparentemente una contradicción en la Escritura, porque 3 años de hambruna no es lo mismo que 7 años de hambruna, ¿cierto? Miremos los ejemplos para que esto quede claro. Segundo libro de Samuel 24:9 dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Está hablando de ¿cuántos años de hambre? De 7, ¿cierto? Pero ahora miremos el primer libro de Crónicas 21:12, ¿qué es lo que nos dice? Dice: escoge para ti o 3 años de hambre, pero en el otro había dicho ¿cuántos? 7, aquí dice que 3. O por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿Sí?
Bueno, pasemos a continuación, pasemos a la otra diapositiva. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6 están unos versículos que leímos al principio. Dice la palabra del Señor: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, ¿qué? No será avergonzado, ¿cierto? Cualquiera que crea en el Señor Jesús no será avergonzado, dice la escritura, ¿sí? Miremos el versículo que sigue, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, ¿cierto? Para nosotros los que creemos, el Señor Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, para nosotros los que creemos, la palabra de Dios dice que el Señor es una piedra, ¿cierto? Para los que creen, nos paramos sobre la piedra y somos edificados en esa piedra, ¿cierto? Nuestra firmeza está en Jesús, quien es la piedra preciosa. Amén. Pero los que no creen han desechado esa piedra. ¿Y qué dice la escritura? Miremos lo que dice el versículo siguiente. Dice: y piedra ¿de qué? De tropiezo y roca que hace caer. ¿Porque qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios nos está mostrando que la palabra que es para vida también puede ser para muerte, ¿cierto? Porque la palabra se convierte, o porque la palabra es muerte. No, porque la gente, o la actitud de la gente con la palabra de Dios, es una actitud en la cual ellos están buscando no cambiar, sino ir a la palabra para buscar en la palabra tropiezo. Ellos mismos están buscando tropezar en la palabra de Dios. Entonces la palabra que era para edificarles a ellos, la palabra que era para edificarles, para llevarles al conocimiento de Dios, en vez de convertirse en una palabra de vida para ellos, se comienza a convertir en una palabra de muerte, porque tropiezan en la palabra, porque no quieren creer. Amén. ¿Cómo es posible que una persona leyendo la misma palabra pueda llegar a comprender el amor de Dios y ser edificado en el amor del Señor, pero otra gente llega a la misma palabra y en esa misma palabra tropiezan y caen? Amén. Y eso es lo que ha pasado con estas personas que comienzan a buscar tropiezo en la palabra del Señor. Hay algo que es muy interesante, y es que cuando en la Biblia aparecen textos paralelos, es decir, textos que hablan de la misma narración, del mismo suceso, del mismo caso, y tienen algunas cosas que aparentemente parecen contradicciones, lo que nos están enseñando a nosotros es algo más profundo. Que si uno quisiera conocer qué es lo que quiere decir eso, lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar la palabra del Señor con diligencia y con disciplina. Amén. Vea, el Señor nos revela la palabra de Dios, nos revela sus misterios al que hace una lectura simplemente por encima de la Biblia, una lectura así como de rapidez, como por leer algo. No, el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, y ese es un llamado ¿para quién? Para todos los creyentes, ¿cierto? Todos nosotros estamos llamados a escudriñar las Escrituras, y sin duda alguna cuando las escudriñamos, Dios nos va a revelar a nosotros más cosas. Dios nos va a ayudar a nosotros a entender más de su santa palabra. Miremos entonces la siguiente diapositiva y vamos a contestar esta pregunta. Bueno, ¿por qué razón la realización de este censo se constituyó en un pecado? ¿Sí? Vamos a analizar todo esto y preguntémonos primero eso. A ver, ¿por qué haber hecho un censo fue pecado? ¿Será que hacer censos es pecado? ¿Será que cuando un gobierno decide contar a las personas para conocer varios aspectos de la población, será que hacer un censo es pecado? No, sin duda alguna no es pecado, ¿no? Porque algunas personas dirán, como lo que hizo David fue pecado, entonces no nos dejemos censar en el próximo censo que haga el gobierno colombiano. No, eso no es así. Pero vemos nosotros que fue pecado.
Segundo libro de Samuel 24:3 dice que fue un pecado porque dice: añada Jehová al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Dijo Joab, el general del ejército de David. Dice: ¿para qué procura mi señor esto que será para pecado en Israel? O sea que se estaba viendo que eso era algo que iba a ser pecado. Incluso primer libro de Crónicas, miremos la siguiente, primer libro de Crónicas 21, del 7 al 8, dice que David también reconoció que él había pecado cuando hizo el censo. Dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he aquí, he pecado gravemente al hacer esto. O sea, al hacer el censo David pecó gravemente y él lo reconoce. Dice: te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Pero ¿por qué fue pecado? Miremos lo que dice Números 1, la siguiente diapositiva. Vemos que Dios mandó a hacer censos. O sea que hacer un censo no es pecado, porque Dios mismo los mandó a hacer en algunas oportunidades. En el libro de Números nosotros vemos varios censos. Precisamente el libro de Números se llama Números porque hay varios censos, varios conteos. Ese es el nombre del libro, por eso se llama Números, porque usted ve en ese libro varios censos. Incluso en el capítulo número 1 de Números, en los versículos 1 al 3, encontramos esta lectura. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto Sinaí y le dijo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. O sea que se tenían que contar a todos los varones de 20 años para arriba, porque todos los varones de 20 años para arriba eran los que salían a la guerra en el pueblo de Israel. Amén. Y entonces Dios mandó a hacer un censo. No puede ser pecado hacer un censo. O sea, el censo en sí no es pecado. Tenía que haber algo detrás de la realización del censo que hizo que ese censo se constituyera en pecado. Entonces, cuando nosotros vemos por qué razón el censo se constituye en pecado, vemos que en ese tiempo el número de efectivos en un ejército era fundamental para obtener la victoria. ¿Sí? Todavía el número de soldados sigue siendo importante en la guerra, pero hoy en día es más importante la tecnología que se tenga para combatir. Pero en ese tiempo el número de soldados era supremamente importante para garantizar o no una victoria. Entonces lo que estaba haciendo David era querer saber cuántos soldados tenía para sentirse grande con el poder humano. Y por eso se le constituyó en pecado. Y por eso Joab le dijo: Señor, que añada Jehová aún más veces de lo que tiene el pueblo de Israel, pero no haga esto que será pecado para Israel. Porque veía que la actitud de David era una actitud arrogante, porque él estaba confiando más bien en su ejército en vez de confiar en el Señor. Amén. Pero también había otra cosa más que vamos a mirar. Veamos a continuación la otra diapositiva. Es que cuando se realizaba un censo, Dios les dio al pueblo de Israel instrucciones de cómo se tenía que hacer el censo. Y les dijo: cuando ustedes hagan un censo, vea lo que dice en Éxodo 30 del 11 al 12. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Es decir, que el Señor había dejado en la ley un mandamiento, y es que cuando se hiciera un censo, cada persona contada, cada varón contado mayor de 20 años para arriba, de los que eran aptos para salir a la guerra, tenía que dar un rescate por su persona delante de Dios. ¿Por qué era esto? Porque Dios los estaba previniendo de que ellos confiaran en el número de soldados que tenían, ¿cierto? Entonces, al momento de ser contados, Dios decía: ahora que fue contado, usted hará un rescate por su persona, para que usted se dé cuenta que su vida depende de mí, no de ustedes, no del poder del ejército, sino del poder de Dios. Amén. Y ellos tenían que pagar un rescate por su persona. Y miremos la siguiente. Dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo.
conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Es decir, todos tenían que pagar lo mismo, medio ciclo, cuando eran contados. Y miremos el siguiente, dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. ¿Por qué? Porque la vida del rico como la vida del pobre valen igual delante de Dios. Amén. Por eso dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Sin duda alguna nosotros nos damos cuenta que en el conteo que estaba haciendo David, él no cumplió con este mandamiento de la ley, ¿sí? Él no hizo que la gente pagara la ofrenda o el rescate por sus personas. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando estaban haciendo el conteo, comenzó a venir mortandad en medio del pueblo. ¿Sí ven? O sea, lo estaban haciendo de una manera arrogante, pensando en que el poder humano es el que los podía salvar. Cuando Dios les dijo: confíen es en el Señor, confíen en mí, confíen en Dios. Y no hicieron la ofrenda, o no hicieron el pago de la ofrenda del rescate, algo que mandaba la ley. Y por eso fue que vino la mortandad, y por eso fue que eso se constituyó en pecado. Esa fue la razón. Amén. O sea que no fue el censo como tal, sino no haberlo hecho como Dios mandaba. Amén. Demos una alabanza al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a analizar la supuesta contradicción número 1. Vamos a entrar entonces a mirar a ver si hay contradicción o no hay, o qué es lo que pasa ahí. Amén. Entonces recordemos que la supuesta contradicción 1 dice: ¿quién incitó a David a contar a los hombres aptos para la guerra de Israel? Entonces se dice por un lado que Dios lo hizo, ya lo vimos, ¿cierto? Y por otro lado se dice que fue Satanás el que lo hizo. Entonces vamos a mirar unas porciones de la escritura y vamos a reflexionar sobre ellas. Miremos la siguiente. Santiago 1:13, ¿qué nos dice? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Porque qué? A ver, ¿por qué ninguno puede decir que es tentado por parte de Dios? Eso, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, ¿cierto? O sea, cuando nosotros somos tentados, a nadie se le ocurre decir: yo estoy siendo tentado de parte de Dios. No, no, jamás, jamás. Nadie es tentado de parte de Dios, nadie, ¿cierto? Ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿cierto? Miremos Lucas capítulo 22 del 31 al 32. Dice: dijo también el Señor, le estaba diciendo a Simón Pedro, le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién era el que estaba pidiendo a Simón para ser tentado? Era Satanás, ¿cierto? Satanás era el que estaba pidiendo a Simón para tentación. ¿A quién le estaba pidiendo el permiso para tentarlo? ¿A quién? A Dios, ¿cierto? O sea que Satanás tenía que pedir el permiso para poder tentar a Simón. Pero Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Dios dio el permiso de que fuera tentado, ¿sí? Pero Dios no lo tentó. Eso lo tenemos que tener bien claro ahí, ¿cierto? Dios no lo tentó. Dios dio el permiso de que fuera tentado. Eso es muy diferente, ¿cierto? Miremos otra porción de la escritura en Job capítulo número 1, versículo 10 al 12. Dice la Biblia en el primer libro de Job, en el primer capítulo del libro de Job, dice la escritura que los hijos de Dios se vinieron a presentar delante de Dios. O sea, está hablando de los ángeles, ¿sí? Y dice que entre ellos también venía Satanás. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro, un hombre de Dios,
un hombre entregado al Señor, que todo el tiempo me sirve, que todo el tiempo está buscando estar cerca de mí. Y entonces dice la palabra del Señor que Satanás le dijo: no le ha acercado alrededor a él y a su casa a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Satanás le estaba diciendo: pues ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a servir ese hombre si es que tú lo has cercado, lo proteges, lo cuidas, has aumentado sus bienes, no haces sino traerle bendición? ¿Sí? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. ¿Sí? Entonces el Señor le dice: pues bueno, está bien, tiene usted el poder de tocar todos los bienes de Job, pero ojo con meterse con él, ¿cierto? Ojo con la persona de él. O sea que aquí estamos viendo nosotros también que Satanás está pidiendo a Job para tentación, pero Dios le pone los límites de hasta dónde lo puede tentar, ¿cierto? Le dice: aquí solamente me le toca los bienes, pero no me lo toca a él. Luego nosotros nos damos cuenta que más adelante Dios permite que también le toque la salud, Dios permite que le toque la familia, ¿cierto? En otros momentos, pero hasta ahí Dios le dice: hasta aquí me llega y hasta aquí es la tentación. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Lo que estamos viendo nosotros acá es que para que ocurra una tentación, ¿sí? Para que ocurra una tentación, nosotros sabemos que Satanás tiene que pedir permiso, ¿cierto? Y Dios le da permiso hasta donde Él quiere, hasta donde Él pone el límite. Amén. O sea que nosotros podemos aprender de esto, estas cosas. Miremos entonces la siguiente diapositiva para ver la conclusión número 1. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, como conclusión número 1, ¿qué podemos decir? Vea, Satanás incitó a David a realizar el censo porque él fue quien tentó a David para que lo llevara a cabo, ¿cierto? Porque el que tienta es Satanás, ¿cierto? O sea que Satanás incitó a David a realizar el censo porque él fue quien tentó a David para que lo llevara a cabo. Ahora, Dios también incitó a David para que realizara el censo porque Dios permitió que el diablo tentara a David y también permitió que David censara al pueblo, ¿cierto? Por eso es que Dios también se puede decir que Dios incitó a David, porque él permitió la tentación y él también permitió que David censara al pueblo. Jehová el Señor, como autoridad final, permitió el censo, y como siempre se hace en el Antiguo Testamento, se le atribuye a él en el pasaje de 2 de Samuel 24:1. O sea que, ¿qué podemos decir? Que hay alguna contradicción en que se diga por un lado que Jehová incitó a David a realizar el censo, pero por otro lado se diga que fue Satanás el que incitó a David a realizar el censo. ¿Hay alguna contradicción? No, no lo hay, no la hay. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo es que ocurre una tentación. Y miren ustedes que cuando se presentan este tipo de aparentes contradicciones, lo que nos quiere enseñar el Señor es algo de la doctrina bíblica. Es decir, nosotros podemos a partir de esto aprender cómo es que ocurre una tentación, ¿sí? Y cómo es que también nosotros podemos salir victoriosos de esas tentaciones. Amén. O sea que hay primero, digamos, como un acuerdo en el mundo espiritual para que una persona pueda llegar a ser tentada. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Pero no hay ninguna contradicción. Es decir, esa primera aparente contradicción se ha caído. Que si Jehová incitó a David a realizar el censo, sí, sí lo hizo. Que si Satanás incitó a David a realizar el censo, sí, sí lo hizo. ¿Hay alguna contradicción? No, no hay ninguna contradicción. Ninguna contradicción hay en esa parte de la Escritura. Es decir, nosotros podemos seguir confiando en la Biblia porque la Biblia es la palabra de verdad. Amén. Y es la palabra de poder. Amén.
Mucha gente ha perdido la fe cuando lee estas cosas, cuando ve estas aparentes contradicciones, pero otras personas han salido fortalecidas. Amén. Porque volvemos a lo mismo, porque algunos tropiezan en la palabra, mientras que otros son edificados sobre la roca. Amén. Miremos entonces las siguientes supuestas contradicciones número 2 y 3 que se resuelven igual. Dice, en aquel censo, ¿cuántos hombres aptos para la guerra fueron encontrados en Israel y en Judá? Según el segundo libro de Samuel 24:9, eran 800,000 de Israel y 500,000 de Judá. Pero según primer libro de Crónicas 21:5, eran 1.100.000 de Israel y 470,000 de Judá. ¿Cierto? Ya lo vimos, ya vimos los textos. Ahora vamos a analizar por qué esas diferencias. Miremos a ver. Miremos, la orden fue abominable para Joab. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. ¿Quién era Joab? Joab era el general del ejército de David, el que dirigía los ejércitos, ¿cierto? Él era el que dirigía los ejércitos. Como estos censos se hacían para saber cuántas eran las personas aptas o los varones aptos para la guerra, pues entonces era el ejército al que le tocaba hacer el censo, ¿sí? No era un censo con asuntos o con intereses civiles, sino era un censo para conocer cuántos varones podían salir a la guerra, cuántos podían sacar espada, cuántos eran mayores de 20 años. Era para eso. Entonces el que dirigía el censo era el general del ejército. Pero la palabra del Señor nos dice que la orden fue abominable para el general del ejército de David, que se llamaba Joab. Dice el primer libro de Crónicas 21 del 4 al 6. Dice que Joab no quería. Cuando David le dijo vaya y haga el censo, Joab le dijo, ay no Señor, no hagamos esto será para pecado. Pero dice, mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pero cuando a uno lo están obligando, ¿será que uno hace las cosas como de buena gana? No, cuando uno lo están obligando, uno hace las cosas de mala gana, ¿cierto? Entonces él salió a hacer el censo de mala gana. Y después de haber estado por allá, dice la palabra del Señor, que 9 meses y 21 días contando a la gente, dice, dio la cuenta del número a David, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Pero sigamos leyendo, dice, entre estos, dice, no fueron contados, miren ustedes, entre estos no fueron contados los levitas y los hijos de Benjamín. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que el censo estaba mal hecho, ¿cierto? Salió el general a contar, regañado, se fue de mala gana. Cuando vino dio un número, pero resulta que no había contado a 2 tribus todavía. O sea que ese censo estaba mal hecho, ¿sí? Dice, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Dice, porque la orden del rey era ¿qué? Era abominable. Miren ustedes, esa palabra tan impresionante, tan impactante ahí. Era repugnante, ni siquiera era de mala gana, porque hay cosas que a uno le lo mandan y uno dice, bueno, de mala gana voy a hacer eso. Pero ahí dice, la orden era abominable, era repugnante. No solamente era que lo estaba haciendo de mala gana, sino que además de eso le fastidiaba la orden que le dieron, ¿cierto? Y como la orden le fastidiaba, entonces ¿cómo iba a quedar el censo? Mal hecho, ¿cierto? Porque la orden era abominable para Joab, dice la escritura. Y también dice, primer libro de Crónicas, la siguiente, 27-24. Miren lo que dice para que nos demos cuenta también qué importante este texto. Dice, Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, ¿pero qué? Pero no acabó. Vean ustedes. Claro, ¿por qué no acabó? Porque le estaban faltando 2 tribus, ya vimos, la de Leví y la de Benjamín. Entonces Joab comenzó a contar, pero no acabó. Pues por esto vino, dicen cuando estaba contando, por esto vino el castigo sobre Israel, vino una mortandad. Comenzaron a morirse los varones que fueron contados, ¿sí? Comenzaron a morirse muchos de los varones que fueron contados. Por eso Joab no pudo continuar contando, ¿sí? Vino castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Dice, y así el número no fue puesto
Leamos todos esa parte, a ver. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. O sea que aunque en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Crónicas aparezcan unas cifras, aparezcan unos datos, resulta que ese número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David, porque se sabía que ese número no reflejaba la realidad. Ningún número que se diera reflejaba la realidad. Ninguno. ¿Sí? Entonces, como conclusión 2, tenemos la siguiente. Las cifras de segundo libro de Samuel 24:9 fueron dadas después de 9 meses y 20 días. Eso lo dice segundo libro de Samuel 24:8. Mientras que las de primero de Crónicas parecen una rectificación, ¿sí? Porque en el primero aparecen 800,000 y luego aparece 1,100,000. Entonces parece que el primero fue la de 800 y la segunda es una rectificación. ¿Una rectificación en dónde? En los registros, en los documentos. Bueno, cuente a ver si nos equivocamos, ¿cuántos más eran? Entonces aparecen unas cifras y luego aparecen otras, pero ninguna de las cifras reflejaba la realidad. ¿Por qué razón ninguna de las cifras reflejaba la realidad? Porque eso fue hecho de mala gana, porque eso fue hecho bajo una orden que era abominable para el que realizaba el censo. ¿Sí? Entonces, sí, dice aquí, sin embargo, no se puede confiar en ninguna de las cifras, pues la orden fue abominable para Joab, lo que demuestra que él hizo la tarea de muy mala gana, con poco cuidado, e incluso dejó de contar a las tribus de Leví y de Benjamín. Entonces, cuando nosotros vemos las diferencias entre las cifras que aparecen en el segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas, ¿es porque hay contradicción en la Biblia? No, ahí no hay ninguna contradicción. Es porque son unas cifras que no reflejan ninguna realidad, ¿cierto? Son unas cifras que demuestran que se hizo un censo de muy mala gana para una persona cuya orden era abominable hacer ese censo, ¿sí? Entonces miren que la palabra del Señor nos está mostrando, y por eso uno tiene que leer la escritura, ¿sí ven? La misma palabra que es para edificación, para otros es para perdición, porque tropiezan en la palabra. ¿Qué nos está mostrando esto aquí? ¿O qué enseñanza podemos sacar nosotros de aquí? Nosotros podemos sacar la enseñanza de que cuando alguien hace las cosas de mala gana, le quedan mal hechas, ¿cierto? Eso es lo único que nosotros podemos sacar de acá, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, tenemos que hacerlas con ánimo, con buena gana, con diligencia, ¿cierto? Pero si queremos que las cosas salgan mal, pues entonces hagámoslas de mala gana y verá que nos van a salir muy mal. Amén. Así se resuelven entonces las aparentes segunda y tercera contradicción. Ahora miremos la supuesta contradicción número 4. Dice la palabra del Señor: Dios envió a su profeta Gad para que amenazara a David con ¿cuántos años de hambruna? 7, según segundo de Samuel 24:13, y 3, según primer libro de Crónicas 21:12. Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando estaba contando Joab, empezó a venir la mortandad en el pueblo de Israel. ¿Por qué vino la mortandad? Ya lo vimos. Porque ninguno de ellos pagó el rescate, porque no se hizo el censo de acuerdo a cómo se tenía que hacer conforme a la ley, que cada varón contado tenía que pagar el rescate por haber sido contado, para que supiera que su vida depende de Dios, para que supiera que la liberación de Israel depende de Dios y no del número del ejército, ¿cierto? No del número de soldados. Pero ellos no pagaron el rescate, por lo tanto también ellos eran pecadores. O sea que no solamente el pecado era de David, que mandó a hacer el censo, sino también del pueblo de Israel, que tenía que conocer la ley, pero no la estaban cumpliendo. Por eso ellos también murieron, por causa de que no pagaron su rescate. O sea que aunque David era pecador, también los del pueblo de Israel también lo eran, porque ellos conocían lo que decía la ley. Amén. Y la palabra del Señor dice que si alguno cumple todos los mandamientos de la ley, pero le falta uno, ¿qué ha pasado? Que ha sido transgresor de todos. Así era en la ley de Moisés, ¿cierto? Por lo tanto ellos, al no pagar el rescate por sus personas, por eso vino la mortandad para ellos. Amén. Entonces, la palabra del Señor enseña que cuando comenzó a venir la mortandad, Dios mandó al profeta Gad delante de David. Y entonces Gad le dijo a David:
usted ha pecado delante del Señor. Y esto no se puede quedar así, porque cuando se comete un pecado, uno es responsable del pecado y tiene que asumir las consecuencias. Entonces le digo, usted tiene que escoger, porque Dios me ha mandado para que usted escoja entre estos castigos que le voy a decir. Entonces dice que huyas de tus enemigos por 3 años, que venga mortandad de parte de Dios por 3 días, o que ocurra esto, la hambruna, ¿cierto? Entonces va a venir una hambruna para ti, y dice 7 años, en 2 Samuel 24:13, pero dice en primer libro de Crónicas 21:12, va a venir una hambruna de 3 años. Entonces hay gente que dice, aquí hay otra contradicción, pero nos hemos dado cuenta que las anteriores no eran contradicciones, ¿cierto? Sino simplemente vemos que ocurre porque la gente lee de una manera sin cuidado, una manera descuidada, ¿cierto? Hay gente que está leyendo la palabra de Dios de manera descuidada. ¿Por qué la están leyendo de manera descuidada? Porque ellos tropiezan en la palabra, ¿cierto? La palabra que es para vida se les constituye a ellos para muerte, piedra de tropiezo. Pero al que lee la palabra del Señor, entonces esa piedra viene a ser una piedra sobre la cual nosotros somos edificados. Amén. Mire la diferencia de la actitud que uno tenga con respecto a la palabra del Señor, ¿sí? Por eso es que la Biblia, que es para edificación y para vida, para muchos se está convirtiendo en muerte, ¿sí? Para muchos se está convirtiendo en muerte. Y otra vez volvemos a decir, porque la palabra de Dios es para muerte. No, el propósito de la palabra de Dios es para vida. Pero la gente, como no cree a la palabra que es para vida, pues ¿qué es lo único que le espera? La muerte, ¿cierto? Lo único que le espera es la muerte al que no cree en la palabra que es para vida. Entonces miremos nosotros aquí qué podemos dar o qué respuesta podemos dar a esta aparente contradicción número 4. Miremos esta conclusión 3. Vea, una explicación plausible sobre la alternativa de castigo de la hambruna es que el hambre iba a durar efectivamente 7 años, ¿sí? Pero los 3 primeros iban a ser más terribles. Por eso es que en una parte se hace de la diferencia entre 3 y en la otra se habla de 7. O sea, iba a durar 7 años la hambruna, pero los 3 iban a ser más terribles porque se iba a morir más gente en esos 3 primeros años. Iba a ser más dura el hambre. Entonces, nosotros damos cuenta, miremos la siguiente, nosotros damos cuenta que todo obedece a que uno lea la palabra del Señor con cuidado. Mire, si usted lee de una manera rápida la palabra del Señor, de una manera descuidada la palabra de Dios, usted no va a poder entender estas cosas y probablemente también se va a perder, ¿sí? Una estrategia que utilizan las falsas doctrinas, que utilizan las sectas, que utilizan las herejías, es mostrarle a usted textos de manera aislada, ¿sí? Le muestran un texto de la Biblia y dice, aquí hay una contradicción con este otro texto de la Biblia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Lo que tiene que hacer primero que todo, claro, es tener cuidado. Eso es lo primero, ¿cierto? Pero lo segundo es ir a hacer un estudio juicioso de la palabra de Dios y leerlo completo. Todo texto desligado de su contexto es un pretexto, ¿cierto? Todo texto que se aísle de su contexto puede decir cualquier cosa, pero cuando usted lo lee en conjunto, usted va a entender cuál es el propósito y cuál es la razón por la cual se están diciendo las cosas. ¿Ustedes creen que estas personas que han colocado estas aparentes contradicciones de la Biblia en cuanto a cifras y estas otras cosas más, no tenían también la oportunidad de haber leído la Biblia como la estamos leyendo nosotros, como estamos haciendo un estudio juicioso nosotros en esta mañana? Claro que pudieron haberlo hecho, pero ¿quisieron hacerlo? No, no lo quisieron hacer. Al contrario, levantaron argumentos ya no solamente para la destrucción de ellos mismos, sino para buscar la destrucción de más personas. Amén. He leído argumentos por ahí o comentarios que dicen, ese libro de las 101 contradicciones bíblicas, eso es, mejor dicho, la muestra clara de que la Biblia dice mentiras, de que la Biblia se contradice, cuando uno se da cuenta que no, de ninguna manera. Usted podría seguir cogiendo la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima de las aparentes contradicciones que ellos dicen, y usted se va a dar cuenta que para todas hay respuesta, ¿sí?
Claro, cuando usted se pone en las manos del Señor y quiere ser edificado en la palabra, usted va a ser edificado. Pero si usted quiere buscar tropiezo, entonces va a tropezar. Por eso también dice el Señor: y bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Porque el que quiera tropezar con la palabra, va a tropezar. Amén. Pero el que quiera ser edificado con la palabra, va a ser edificado. Amén. El que quiera ser edificado con la palabra, va a ser edificado. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cualquiera que quiera ser edificado por esta palabra, será edificado. Pero cualquiera que quiera ser destruido por esta misma palabra, será destruido. La palabra que es para vida, también se constituye en una palabra para muerte a todo aquel que no la crea, a todo aquel que quiera tropezar con la palabra de Dios. Amén. Hay algo más que podríamos decir de esta porción para poder cerrar bien lo que enseña el censo, los capítulos del censo. Y es que también vemos una diferencia entre el precio de propiedades. David dice, segundo libro de Samuel 24, 14 al 15, dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. ¿Cierto? David sabía que había pecado. Entonces dijo: estoy en grande angustia, esto fue un pecado, esto fue mal hecho. Entonces, caigamos ahora en la mano de Jehová. O sea, yo no quiero que vengan mis enemigos y que yo esté huyendo 3 años de mis enemigos. Tampoco quiero que venga la hambruna, no. La mortandad de 3 días es la que voy a escoger, dice David. Dice: caigamos en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, dice. O sea, aunque el Señor manda que hay mortandad, de todas maneras, si estamos en las manos del Señor, de pronto Él se compadece y no nos mata a tantas personas como si hubiera sido con las otras 2 castigos diferentes. Caigamos en las manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y dice la palabra del Señor: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres murieron. Miremos la siguiente. Dice: y el rey dijo a Araúna. Bueno, dice la palabra del Señor que cuando el ángel había un ángel que estaba matando a los hombres, se habían muerto 70,000, que David salió y vio al ángel haciendo la mortandad y se detuvo enfrente del campo de un hombre que se llamaba Araúna. Y entonces ahí estaba el ángel que estaba haciendo la mortandad, y David dijo: Señor, he pecado yo soy el que he hecho el pecado. ¿Qué hicieron estas ovejas? Señor, si hay alguna cosa que hacer, entonces acaba con la casa mía, acábame a mí, acaba con mi casa, pero no sigas acabando con el pueblo de Israel. Claro, David estaba hablando de esa manera y él verdaderamente había pecado, pero ya hemos visto que el pueblo tampoco era inocente, porque el pueblo cada uno de los que fueron contados tenía que haber pagado el rescate, ¿cierto? Cada uno tenía que haber cumplido la ley del rescate y no lo había hecho. Pero bueno, el Señor oyó la oración de David, y entonces mandó al profeta Gad y le dijo: para que yo detenga la mortandad, ahora mismo tienes que hacerme un sacrificio. ¿En dónde? Aquí donde el ángel está efectuando la mortandad, en el campo de Araúna. Y entonces dice la palabra del Señor en 2 Samuel 24, 24, dice: y el rey dijo a Araúna. Bueno, porque dice también que cuando David se dio cuenta que tenía que hacer el sacrificio en el campo de Araúna, fue donde Araúna y le dijo: necesito tu campo porque necesito hacer sacrificio delante del Señor. Entonces Araúna le dijo: mi señor el rey, tome lo que usted quiera, bien pueda, usted es el rey, tome los bueyes, tome del campo lo que usted necesite. Y entonces dice aquí 24, dice que el rey David le dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cierto? O sea, yo cometí un pecado, yo cometí un error, y yo no simplemente puedo hacer un sacrificio que no me cueste nada. No ofreceré a mi Señor sacrificios que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué compró David ahí? Una era y unos bueyes. ¿Por cuánto? Por 50 siclos de plata.
Y mire lo que dice en primer libro de Crónicas 24:25. Dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, ¿sí? ¿Por qué pagó David el precio de 600 siclos de oro? Por todo ese lugar. O sea que como conclusión número 4, miremos aquí, como conclusión número 4 podemos ver que David compró a Araúna, que también es Ornán, la era y los bueyes por 50 siclos de plata, mientras que pagó por todo el terreno 600 siclos de oro, ¿cierto? O sea, no hay contradicción. Lo que hay ahí es una armonía. Al ver las dos porciones, los pasajes paralelos que estamos viendo acá, nos estamos dando cuenta que al leerlos en conjunto estamos obteniendo mayor información que si hubiéramos leído una sola porción. O sea, nos está diciendo que todo el terreno valió 600 siclos de oro, pero la era y los bueyes solamente valieron 50 siclos de plata. Amén. Todo esto nos lleva a nosotros a entender que para que uno pueda crecer en la escritura, nosotros tenemos que hacer una lectura juiciosa de la Biblia. Cada uno de nosotros como creyentes tiene una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad es que cada uno de nosotros tiene que esforzarse por leer la Biblia bien. Amén. Vea, escuché a una hermana que decía: he leído la Biblia como 3 veces, completa, de pasta a pasta. Y le hacía unas preguntas elementales que debía saber por haber leído la Biblia 3 veces de pasta a pasta, y no sabía respuestas. ¿Sí? Esto nos indica a nosotros que no solamente se trata de leer, sino de leer con atención, con cuidado. Que así nos demoremos más leyendo, ¿sí? Así nos demoremos más. Si usted se puso la meta de leer la Biblia en un año, ¿sí? Pero sabe que en ese año la va a leer de una manera superficial, entonces mejor demórese 2 años. O demórese más, demórese 3 años, no importa. Pero haga una lectura juiciosa de la Biblia, donde usted pueda aprender las verdades de la Biblia. Amén. Donde usted pueda ir creciendo en la palabra del Señor y pueda ser edificado. Amén. Por eso dice, y voy a volver a leer la porción de la escritura con la cual empezamos. Es primer libro de primera epístola de Pedro, capítulo 2:4. Vamos a leerla. Vamos a prestar buena atención a esta lectura para terminar. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva. ¿Sí? ¿A quién? A Jesús, a Cristo, quien es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, vosotros también sois piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque el tabernáculo donde habitaba la gloria de Dios estaba hecho de piedras muertas, ¿cierto? Pero ahora en nosotros, en el nuevo pacto, está el Espíritu de Dios. Somos templos de Dios, en el cual habita el Espíritu de Dios, por lo cual nosotros somos piedras vivas. Amén. Dice: y vosotros también sois, ¿qué? Piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Pero también dice la Biblia: y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. A lo cual
también fueron destinados. Que cada uno de nosotros hoy sea una piedra viva, sea una piedra que se pueda edificar sobre la piedra principal, sobre la roca que es Cristo. Si algo nosotros podemos estar seguros es que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios desea la salvación de los hombres, pero Satanás sabe que para que el hombre no le crea a Dios, pues entonces no le debe creer a la palabra, y por eso quiere que la gente no crea a la palabra. Pero hoy el Señor nos está diciendo que nosotros debemos creer a la palabra de Dios. Dios quiere salvarte, Dios quiere traer vida en abundancia para ti, pero nosotros tenemos que apropiarnos de las enseñanzas de la Escritura. Nosotros tenemos que amar esta palabra. Aquí están los misterios más grandes que el hombre puede llegar a conocer. Aquí está el misterio de la piedad, del amor, de la misericordia de Dios, que quiere salvar a cada uno de nosotros. Entreguemos nuestra vida al Señor y no dudemos de la palabra del Señor, porque todo el que crea en esta palabra no será avergonzado, tendrá la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.